Bienvenidos una semana más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a recorrer un concejo que atesora una gran historia dentro de su geografía. Una geografía con valles verdes, montañas y ríos maravillosos que hacen girar esos molinos que producen una harina exquisita. No podemos olvidar su paisanaje y una gran gastronomía. Hoy, con todos vosotros, el concejo de Pravia. El concejo de Pravia está situado en la zona centro-occidental del Principado de Asturias, próximo a los principales núcleos urbanos. El concejo está muy próximo al mar, confluyendo por él dos grandes ríos, el Nalón y su afluente el Narcea, que constituyen una gran red hidrográfica del norte de España. Estos ríos, el Nalón, Narcea y Aranguín, discurren por estos territorios y forman hermosas y fértiles vegas muy aptas para la agricultura y la ganadería. Este concejo posee una superficie superior a 102 kilómetros cuadrados, con una población que supera los 9.600 habitantes. El nombre de la capital es el mismo que el del concejo, Pravia, teniendo otros núcleos importantes de población como Santianes, Agones, Los Cabos, Somao o Corias. Situado en la parte central, el concejo de Pravia limita al norte con los municipios de Cudillero y Muros del Nalón. Al este, Soto del Barco y Candamo lo abrazan. Al sur de nuevo, Candamo, conjuntamente con Salas, lo delimita. Y al oeste, Salas, de nuevo, acompañado de Cudillero, pone sus lindes. El territorio de Pravia tiene montañas de escasa altura, no superando los 700 metros. Algunos picos importantes son el Lin de Cubel, Andarina de Comal, Monsagre y Laúz. En las aguas de sus ríos se pescan las mejores truchas y salmones, práctica deportiva que por otro lado, año tras año atrae a un gran número de visitantes. Además, tiene gran relevancia el piragüismo y es que en este concejo goza de una gran tradición. Es posible practicar la caza, el senderismo, el ciclismo de montaña o incluso el parapente. Su capital tiene una cuidada urbanización. Sus gentes son de trato agradable y de noble impronta, tal vez heredadas de ese pasado cortesano y de la destacada actuación de sus ilustres hijos. Lo estratégico de su geografía determinó desde el inicio su temprano poblamiento. Testimonio de ello son los restos arqueológicos encontrados de la edad de la prehistoria. También sus castros. De la etapa castreña podemos encontrar el Pico El Castro, Cogollán o el más importante, Doña Payá, que está en Peñaullán, defendiendo el curso del río Nalón. Durante la época romana estuvo habitado por los paésicos, pueblo astur asentado al oeste del Narcea. La romanización fue intensa y para muchos historiadores Pravia podría ser la Flavium Avia del emperador Flavio Vespasiano, que cita Ptolomeo en su geografía. A principios de la Edad Media, Silo, sexto rey asturiano, va a trasladar la corte de Cangas de Onís a Pravia, haciendo que Pravia sea la capital del reino astur. Silo reinará entre el 774 y el 783. Testigo de esa época queda la iglesia de San Juan de Santianes, mandada a construir precisamente por él. La iglesia prerrománica de Santianes de Pravia fue mandada a construir por el rey Silo. Testimonio de ello es una piedra laberíntica en la cual podemos leer, partiendo de la S central, Silo Princeps Fecit. En el año 905, Alfonso III dona a la iglesia de Oviedo el monasterio de San Juan Evangelista, donde estaba enterrado el rey Silo y su mujer Adosinda. En esta donación están incluidas todas las pertenencias del monasterio, salinas, pesca de mar y río, así como la iglesia de Santa María. La fundación de la Pola de Pravia será en el siglo XIII. La Carta Puebla, otorgada por Fernando III el Santo hacia 1240, permitió el levantamiento de la muralla y concedió a la villa y a sus habitantes privilegios reales. Desde entonces, Pravia fue un importante foco mercantil y comercial gracias a la navegabilidad del río Nalón y a la pesca del salmón. De su trazado en el casco histórico podemos ver la forma circular
que aún queda donde estaba antes la muralla, hoy ya desaparecida. En 1375 se libra la sentencia sobre el derecho de pesca de salmones en el río Nalón, derecho que tenía el obispo y cabildo de Oviedo y el concejo de Pravia. La pesca del salmón fue una de las grandes riquezas de estos territorios. Estas riquezas dieron lugar a querellas entre la mitra ovetense y el municipio de Pravia. Estas querellas finalizarían en 1375 gracias a un privilegio real que les concedía el poder pescar desde las mestas hasta el mar. Bueno, pues como es habitual, vamos a hablar, para conocer mejor el concejo de Pravia, pues con su alcalde, don Antonio de Luis Solar. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos. Oye, ¿cómo llega el concejo de Pravia a los ojos del alcalde? Pues yo creo que es un concejo que sorprende realmente a todos los que se acercan a él. Es un municipio muy bien comunicado, lo primero, que tiene una gran historia, pues eso, que ha dado mucho de sí, siendo corte del Reino de Asturias allá por el siglo VIII. Eso ha dado pues un patrimonio artístico, arquitectónico muy importante, como la iglesia prerrománica de Santianes, que goza también del interés de cualquiera que quiere conocer Pravia, y luego con diversos paisajes, ¿no? Con variedad de valles, con esos ríos que confluyen aquí en la Arce y el Nalón, que dan lugar, como te digo, a paisajes muy agradables, y todo ello pues yo creo que forma una oferta bastante agradable para el que quiera acercarse aquí. Bueno, una vez llegados a Pravia, vamos a Santianes y vamos hasta el Rincón de las Aves a hablar con Ceferino Álvarez Garrido, que es el responsable de todo esto. Hola, buenos días. Hola, Ceferino. buenos días. Oye, estamos en Santianes. El Rincón de las Aves, no me equivoco. Eso es, exactamente. Dime una cosa, ¿cómo nació este Rincón de las Aves? Pues este Rincón de las Aves nació hace ya pues 30 y casi 40 años, debido a la afición mía de toda la vida. Me casé en el año 69 con Carmen y empecé a traer pájaros, y bueno, pues se puede decir que hasta hoy, ¿no? Fue progresando poco a poco hasta este momento que contamos con 134 especies de aves. Sí, pero también estamos, yo digo, como en un paraíso natural, Sí. dentro del paraíso natural. Sí. ¿Cuántas especies también tenemos de árboles? Efectivamente, de árboles, arbustos y plantas contamos con más de 250 catalogados en este momento. Bueno, quizá una mayor promoción, acabamos de empezar con un plan de dinamización turística con el concejo de Soto del Barco y Muros de Nalón, lo que somos el Bajo Nalón, y quizá una mayor oferta hotelera. También en ese capítulo pues va a abrir pronto un nuevo hotel aquí en Pravia, abrirán alguno más, y bueno, ya tenemos una oferta bastante amplia de casas de aldea, pero quizá bueno, un poco más de plazas hoteleras viene bien siempre para poder tener capacidad de integrar y de acercar a gente, ¿no? Hombre, pues la gente valora el conjunto, aparte de las aves, que por sí solas en una jaula no dirían nada, valoran pues ese ambiente natural que tienen la mayor parte de ellas. Y después ya dentro de las aves pues hay concretamente 4 o 5 especies, como la grulla coronada, el urogallo, el pavo blanco, la tórtola apuñalada, aves así un poco desconocidas y muy llamativas que la gente pues... Y después de eso pues también, como no, sobre todo en primavera, cuando el jardín está en pleno apogeo. Después la decoración que corre la decoración y corre todo el trabajo, mantenimiento, corre a cargo de Carmen, y después esos detalles que ponen siempre las mujeres, ella concretamente, que tiene unas ideas tremendas, y ya ves que también se intercalan por el jardín pues troncos, piedras, en fin, elementos decorativos naturales que hacen y que conforman pues el conjunto que es el Rincón de las Aves. Yo creo que Pravia tiene muchas posibilidades por la buena comunicación, porque tiene singularidad en cuanto a lo que tiene que enseñar. Hablábamos antes del prerrománico, hablamos del tema del río, la pesca, el salmón.
recursos que son emblemáticos y que pueden traer, pues yo creo, bastantes recursos, bastante afluencia de gente que busque algo distinto, ¿no? Yo creo que ahí está quizá la clave siempre para poder captar turistas, y yo creo que Pravia en ese sentido tiene buenas posibilidades de crecer en un sector que en Asturias, como se sabe, pues tiene cada vez mayor peso. ¿Qué ave tienes en el corazón? ¿Cuál es la que te lleva ahí a sentir más por ella que por ninguna otra? Hombre, la grulla coronada. Eso es algo, es una de las metas, dijéramos, de mía concretamente y de Carmen, cuando empezamos con esto de los pájaros, empezamos a viajar a Europa y vimos esas aves tan magníficas, tan extraordinarias, pues era como una meta, ¿no? Una vez cumplida, pues siempre te surgen nuevas metas. Ahora tenemos 3 o 4 aves en mente. Y bueno, una vez que la superes, pues volverán más, ¿no? Pero la grulla coronada en este momento, pues colma casi todo nuestro afán en cuanto a especies nuevas de aves. ¿Cuál es ese sitio que tienes en el corazón? Efectivamente hay muchos, ¿no? Habría muchos, pero quizá la zona del Parque de Pravia, de la Colegiata, esa zona, pues nos identifica especialmente a los pravianos, y ahí, pues eso, durante la infancia, como bien dices, es donde jugábamos, donde salíamos del colegio y estábamos ahí el mayor tiempo posible, y también sigue siendo ahora el lugar de paso continuo para estar o para pasar de un lado a otro, el centro neurálgico un poco de la villa. En ese sentido, pues puede ser el rincón escogido. Sí, bueno, pues hay incidentes, hay problemas, como por ejemplo el año pasado que nos entró el raposo y nos hizo un destrozo, sobre todo en los patos. Y bueno, hombre, se puede decir que cosas así grandes, no. Después el pequeño disgusto de un ave que a lo mejor pues que se te mata, los mismos faisanes que son tan agresivos, sobre todo ahora que llega el celo en primavera, pues son carniceros y tremendos, y a veces matan a las hembras. Es un disgusto que te llevas, pero bueno, son más casi, como se dice, las alegrías que las penas. Y a nivel de administración, sí. ¿Hay ayudas? ¿Qué es eso? No sé. No, aquí para ser, en fin, sincero en todo, la única colaboración que tenemos es con el Ayuntamiento de Pravia. Nos dan, me parece que son 1.500 euros, a cambio de recibir gratis a todos los jubilados, escolares y amas de casa que vengan programados por el Ayuntamiento. Por otro lado, cualquier otro tipo de administración nos ignora totalmente y no, incluso fuimos a Oviedo, incluso presentamos algún proyecto y tal, y no quieren saber nada, no se implican, a pesar de que se les llena la boca de cultura y de que hay que, no sé, en cuanto a los niños, pues nada, aquí no, nadie... Ceferino, son 7.000 visitantes, que sí, en algunos museos no los hay. Sí. Y además, entre ellos, pues muchísimos escolares. Hoy día podemos hablar de todo Asturias, ¿eh? Y sin embargo, pues eso, no tenemos ningún tipo de atención. Mucha gente incluso se extraña y dice, bueno, ¿y qué es? ¿Que el Principado no...? Pues no, el Principado no, nada. Para esa generación que viene, para que vea todavía si puede ver algo, lo que queda de la naturaleza, que aprenda a amarla, que aprenda a conocerla. Y si no es así en pequeños sitios, pues difícilmente. Ceferino, muchísimas gracias por estar con nosotros en Miradas de Asturias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, ya que estamos en Pravia, vamos a acercarnos hasta Cañedo, vamos a ir hasta los molinos de la Vega y vamos a hablar con Segundo Álvarez, que es el que lleva todo esto. Dígelo bien, Molinos de la Vega. Sí, bien, Molinos de la Vega, sí. Oye, Segundo, bueno, ¿puedo tutearte? Sí, claro, como yo a ti. ¿Cuánto, hombre, por supuesto, cuánto tiempo lleva funcionando este molino o estos molinos artesanales? Bueno, que tengamos eso de 1890. 1890, que ya hay que decir. Sí. Funcionando 24 horas. Sí, trabajando las 24 horas del día. Sí. Oye, ¿qué es lo que más, bueno, porque tú naciste aquí, me decías? Yo nací aquí, sí. ¿Y qué es lo que más recuerdes de guaje aquí en el molín, en los molinos? Y recuerdo, pues,
Voy a decirte una cosa, cuando mi abuelo y mi abuela llevaban esto, una vez vino un señor quejándose de que faltara mucho en el saco. Entonces comunicóse mi abuela y mi abuelo, oye, mira que José fulano y tal, dice él, ¿maquilaras tú? Dice él, sí, oye, es que maquilé yo también. Oye, claro, como no iba a quejar así. Porque hay que decirlo a esta gente. Claro. Estamos en un molín Sí. que de maquila. De maquila, yo Pero sí. dios a ellos que lo de la maquila, porque seguro que hay asturianos que se creen muy asturianos, pero que de la maquila no tienen ni idea. Hombre, la maquila pregunta mucho, pero la maquila era un especie de un cajonín con un rabín que metían, era por copinos, metían en la mosega y sacaban y raseaban y aquello apartaban ya. Claro, ellos dos habían maquilado los dos Sí, juntos. claro, hubiera maquilado uno primero y otro después, si no se comunicaron y amigo, ahí está. Amigo, iba faltando. ¿Qué harina moléis? Y fabricamos la harina de maíz tostado, el trigo, el centeno y la escanda. Espera, vamos a ir por partes. Dícesme de maíz tostado, Sí, maíz torrado que llaman, tostado. que cada harina valdrá para alguna cosa, otra para otra. Sí, bueno, hace ¿Cómo? muchísimo. La tostada esa, la de... Toda esa, pues los restaurantes ponen con chipirones, según tengo entendido. Dios mío. Con chipirones, incluso hacen turrón con ella. Sí, Claro, hacen muchas porque- cosas. Porque tiene ese... Sí, ese gustín y ese aroma. Y una cosa, la de la harina de escanda. La harina de escanda es una cosa ya de lujo ya, ¿eh? Es que la escanda ya no se encuentra. Sí, encontrar sí se encuentra, pero claro, resulta un precio muy elevado, ¿eh? Bueno, pues vamos ahora a estar con Manuel, que es precisamente el que va a coger el testigo de segundo. Hola, buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Oye, ¿cuánto tiempo lleves aquí entre la harina? Yo desde febrero de este año. Febrero de este año. ¿Cómo te entró, cómo vino la historia de querer meterte así en ello? Bueno, me ofrecieron la posibilidad de empezar a trabajar aquí y lo vi como una alternativa de trabajo con futuro y estaba al paro y empecé a trabajar aquí. Segundo, ¿cómo funciona esto? Porque claro, la gente está viendo aquí muele que muele, pero esto no lleva ni gasoil, No lleva no, gasolina. Aquí puramente agua. Agua. Aquí hay un canal donde nos trae el agua ahí a un depósito que lleva 54.000 litros de agua y de ahí salpa las turbinas y arreando. Y así desde 1890. Sí. Y de antes yo creo que también, ¿eh? Eso está... El agua, correr, el molín, moler, moler, y el ratón roer. No, Bueno, segundo, pues muchísimas gracias Uy, por dejarme gracias, estar aquí. gracias a vosotros, ¿eh? Me caí encantado de la vida. ¿eh? Gracias, Manuel. Bueno, ya estamos invadiendo una nueva cocina en un nuevo concejo. Esta vez en Pravia vamos a ir hasta Valbona y hablar con David, que de esto de la gastronomía aquí en Pravia sabe un cacho. Venir conmigo. Buenos días, David. Hola, buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿qué se come en el concejo de Pravia? Bueno, en el Concejo de Pravia la verdad que tenemos una gran suerte al estar bañado por dos ríos, tanto en Lalón como en Arcea, y tenemos el producto de río, como el salmón, trucha, arreo, y luego también estamos enclavados en una montaña donde la huerta praviana es de lo más rico que hay ahora mismo en Asturias. Entonces, tanto como las fabas, como frijoles, arvejos, tenemos de todo un poco, ¿no? Un poco, estando tan cerca de la mar, del río, tenemos de todo. De todo. Sí. Oye, David, y como digo yo, cuando llega el oso por la cocina siempre tienen algo preparado. ¿Qué vamos a ver hoy para comer? Bueno, hoy tenemos preparado una ensaladina de queso de cabra con unas cigalas. Luego también tenemos un de pescado. Vamos a hacer un bacalao confitado con unos callos de bacalao, del propio bacalao, que es una invitación, dijéramos, al callo asturiano, pero en bacalao. Y después tenemos un zancarrón de cordero con un estofado de lentejas con boletus. Eso suena maravilloso. Sí. ¿Qué te digo yo? Como siempre estamos invadiendo así a media mañana, voy a dejarte hacer y después lo vemos en la mesa. ¿Qué te parece, David? Muy bien. Venga. Muy bien, encantado, muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, pues como veis, esta mesa allí como para el rey, digo yo, porque tiene de todo, estos espaguetis ahí preciosos, la piña, esta copa. Cuéntame qué tenemos ahí, porque bueno, yo estoy viendo ahí Vamos a empezar por la ensalada, cuéntame. Bueno, la ensalada es una mezcla de vegetales, el queso de cabra y unas cigalas que van salteadas.
Y luego la ensalada va alineada con unos piñones, un poco de manzana y que le da un poco de jugosidad a la ensalada y frescura. Y el queso de cabra que va ligeramente fundido y las cigalas simplemente salteadas en la plancha. ¿Qué te digo yo? En la ensalada de la manzana pinta bien porque... Sí, yo creo que la manzana, la naranja le dan una jugosidad y una frescura a las ensaladas importantes, ¿no? También sea esta o sea una de lechuga, tomate y cebolla que hacemos todos los días en casa. La manzana siempre va bien y el piñón le da un poco el crocante o el crujiente a la ensalada. Oye, y antes hablábamos del bacalao y de esos callos. Sí. De esos callos del bacalao. ¿Cómo es esto de los callos del bacalao? Cuéntame con qué... Los callos del bacalao salen de la vejiga natatoria del bacalao, ¿no? Que es lo que hace subir o bajar al bacalao en función de lo que necesite él. Entonces, esta vejiga se limpia como si fuera una tripa de vaca, de ternera normalmente, se limpia toda bien, se corta, lo que pasa que bueno, es mucho más pequeña y la verdad que en la cocina es muy laboriosa a la hora de limpiarla toda, cocinarla, cortarla, porque para tener una cantidad de callos importante hay que limpiar mucha tripa. Y luego yo los cocino como si fueran unos callos de ternera normal asturianos de toda la vida. Les pongo su chorizo y el caldo de la pata de vaca. Y bacaladín ahí fresco. Y vamos allá con el otro plato que tenemos, cuéntame. Sí, el otro plato es un zancarrón de cordero, que es, dijéramos, al cambio el codillo del gochu, pero con el cordero, ¿no? Y luego para darle un poco de distinto de gracia, va un estofado de lentejas con unos boletus edulis de aquí de Asturias, que son los que le dan un poco la gracia a la lenteja y el conjunto al zancarrón, ¿no? Oye, y dime, yo ya no te pregunto por el postre, porque tenemos ahí, vamos, algo precioso, aparte que es muy decorativo, también gastronómicamente hablando, y también muy bueno, que es el queso. Cuéntame qué expositor de quesos tenemos ahí. Bueno, aquí la verdad que los quesos asturianos tenemos muchísimas referencias, aquí solamente hay 4 de ellos. Yo creo que empezamos por el queso de la Peral, que es de la zona de aquí de Avilés, luego el queso de Fogalpitu, que es de la zona de Pravia, de aquí, autóctono de nuestro. Luego tenemos un queso de Viviago y por supuesto el Cabrales, ¿no? Que no puede faltar en una tabla de quesos. El de la Peral y de Illas, no y de Avilés. No, y de Illas. Bueno. Oye, y dime, acompañado todo ello de frutos secos, ¿no? Sí, unas nueces y unas almendras y un dulce de pera que lo hacemos aquí en casa, que está muy rico, es más cremoso para poder untar, para acompañar al queso. Yo estoy haciendo casi una tesis de cómo somos de llambiones los asturianos. ¿Tú qué me dices? ¿Perdonamos los postres? Hombre, el problema que tenemos los asturianos es que en una gran comida, que nos gusta comer bien, pues yo creo que luego al postre nos cuesta llegar. Entonces, pues, el que llega sí le gusta, pero bueno, pero a lo mejor casi yo lo perdonamos un poco por un buen bacalao, por una buena comida y luego terminar con un queso y algo dulce, pues un Pedro Ximénez, ¿no? Ya lo tenemos todo. Ya. Efectivamente. ¿Qué te digo yo? Y con esto mejor un Rioja, mejor un Ribera. Hombre, aquí podemos, yo creo que un Ribera que es lo que más mejor conjuga con todo el tema de la comida. La sidra no sale mucho en la zona. Sí, yo creo que, bueno, en Pravia yo creo que se bebió más sidra que se bebe, pero bueno, ahora yo creo que se está volviendo a coger un poco el auge de la sidra y tenemos una zona de sidrerías y si aquí, por ejemplo, acá en la casa, que tenemos la parte delante que es sidrería, pues bueno, ahora normalmente ya se está bebiendo más sidra. Sí, pero bueno, a la hora de comer, si Ribera, si Rioja... Sí, yo creo que sí. Yo creo que el asturiano las sidras para antes de comer o para antes de cenar. Pero creo que la comida, yo creo que el vino todavía sigue reinando en las mesas, ¿no? Oye, pues hablando de reinar en las mesas, ¿qué te parece si os decimos unas cosas a esta gente para que esperen ahí un momentín? Voy a deciroslo, espera. Bueno, vamos a dar cuenta de todo esto aquí, David y yo, y después de eso ya nos vemos. ¿No es verdad? Así es. Pues venga, hasta luego.
Pues sí, que de verdad que se acerquen, porque muchas veces piensan que Pravia está más lejos, que está distante, y realmente está a un paso de la zona central, a un paso del occidente, muy bien comunicada, al lado del aeropuerto para aquellos que vengan en avión, y que de verdad que aquí se van a sorprender porque lo vemos, ¿no? Cuando la gente viene por primera vez se sorprende al ver una villa, pues que casi es una ciudad en pequeño, y un concejo, pues eso, muy variado, desde zonas ya prácticamente cercanas a la costa, como son Mao, hasta zonas de media montaña, casi alta montaña, zonas vaqueiras, etcétera, con lo cual en muy poco espacio se pueden ver muchísimas cosas, junto con el patrimonio que hablaba antes, y que de verdad pues llaman la atención. Así que, bueno, pues estamos a un paso, estamos muy cerca, y de verdad podemos garantizar una estancia agradable a todo el que nos visite. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos. Yo pienso que los asturianos conocemos muy poco de toda nuestra historia. Historia, por otra parte, que muchos foráneos quisieran para sí, puesto que atesoramos una gran riqueza en nuestro patrimonio histórico. Cuando marchamos de Pravia, sentimos esa sensación agradable de pertenecer a unas raíces que a muchos les gustaría tener para sí. Su paisaje, su gente y su historia dejaron en nosotros el inevitable sabor dulce que proporciona eso que yo vengo a llamar la gran aventura de ser asturiano. El rey Silo hizo de ti su trono, leyenda y saga de reyes legendarios en una Asturias niña, defensora de la Hispania. Pravia ya sonaba como suenan las campanas. Eco, honor y fama en una Asturias infanta, represora del invasor. En Pravia, corona y valor, a los cuatro vientos canta. Tranquila, Hispania, tranquila, que Silo en Pravia te guarda. Pues no lo sé.